Hola, soy Diana Hidalgo y esto es Fluir con el Caos. Pues bienvenidos, bienvenidas a un episodio de Fluir con el Caos con una invitada extremadamente especial, Mireia Chaos. ¿Cómo no? Tenías que venir a fluir conmigo. Le voy bien a tu marca. Me encanta. Yo pensaba que era un hombre que era de Instagram, pero me enteré en algún podcast que era tu apellido. Es mi apellido y me hace mucha gracia porque varias personas me lo dicen y es como, ¿por qué te has puesto este nombre artístico si no te pega? Como eres tan tranquila, lo del caos no... No, es que me viene de serie. Tiene una historia hay que contar, ¿no? Ese apellido. Pero además de eso hay como toda una simbología que yo después he buscado porque yo estaba muy peleada con mi nombre antes, pero después le he encontrado otro punto que te contaré. Porque ya lo has muy aceptado. Interesante. Sí, totalmente. Qué interesante, porque bueno, además de empezar por el apellido, que obviamente no podía ser otro que tenías que venir, tú eres directora creativa, comunicadora y actriz de voz. Uh-huh. Me parece apasionante y sobre todo me gusta mucho que no te etiquetes solo en una cosa y que así lo expliques también en la web. Totalmente, o sea, yo siento que la esencia es la comunicación, siempre ese es el centro, pero me gusta hablar de todas las distintas cosas que hago, pero que todas acaban bebiendo de esa misma raíz, en realidad. Tienen un punto en común, uh-huh. ¿no? Y yo tuve la suerte ayer de conocerte en persona en un evento maravilloso que nos conectó Blanca Garelli, en un evento de 18 desconocidos y nos quitaban un sentido en la experiencia. ¿Cómo lo viviste tú ayer? Yo antes te he dicho, creo que necesito esta conversación para procesar lo que vivimos ayer. O sea, para que los oyentes estén en contexto, lo que hizo Blanca Garelli fue guiarnos hasta un restaurante con los ojos vendados, en medio de la calle, ¿no? Con el antifaz. Nos llevó caminando como un trenecito, ¿no? Nos íbamos cogiendo del hombrito cada uno al de adelante hasta un restaurante que se come con los ojos cerrados, abiertos, pero que está absolutamente oscuro. Pero yo no sé tú, Diana, pero creo que no recuerdo ningún momento de mi vida en que hubiera una oscuridad tan brutal. Ningún reflejo, ningún punto de referencia en ningún sitio. Yo pensaba que iba a haber algo, con una ligera luz, algo que nos guiase. Sí. Pero era completamente oscuro. Cuando pasas, no, eran 3 cortinas que pasábamos y era cada vez más como a esa oscuridad, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Y estar ahí, que yo creo que estuvimos como 2 horas, puede ser, no lo sé. Wow, muchas sensaciones encontradas, ¿no? Ahí cuando no ves absolutamente nada. ¿Qué sentiste tú al entrar? Pues yo estaba como entre tranquila, pero mi mente iba sola, ¿no? En plan, no sé si voy a sostener o si voy a poder sostener esto todo el rato, pero empecé también a respirar, a regular un poquito el sistema nervioso. Entonces estaba como con sensaciones encontradas todo el rato durante los primeros minutos, hasta que ya me empecé a encontrar súper cómoda. Incluso puede ser que en algún momento cerrase los ojos. Pero la percepción de la voz, en este caso, por ejemplo, que ya que tú también eres experta, cobra un significado extremadamente importante. Absolutamente. Es que es muy curioso, primero esto que dices, ¿no? Yo no pensaba que me iba a entrar miedo, ¿no? A varias personas les pasó de decir, me estoy viendo en la situación y creo que es demasiado. Y creo que me voy a ir. Y creo no voy a aguantar sí. directamente. Hay un par de personas que lo dijeron, ¿no? Y es como... Y cada una de ellas se fue a un lugar distinto de lo que les suscitaba esa oscuridad y esa nada. A mí, cuando entré, me dio la sensación de mareo absoluto. O sea, me sentía como en un barco donde no veo un horizonte claro, porque no tengo puntos de referencia visuales y porque no puedo imaginar en el espacio con imágenes. Sí. Entonces, fue muy fuerte también el llegar al sitio y esos puntos de referencia acabaron volviéndose esas personas con un tacto en la mano, pero también con la voz. Y hubo un momento en que en nuestra mesa salió una conversación, que yo no sé si lo hablasteis vosotros también, de decir, cuando has perdido este sentido, los otros empiezan a agudizarse de una manera y pones el foco en cosas concretas. Entonces, yo empecé a visualizar las voces con formas y colores. Entonces, cuando hablaba cada uno de ellos, yo las iba situando en el espacio. Y era muy curioso decir, la voz de María tiene una consistencia como más robusta y un tono más alargado. O sea, que sí que te ibas generando representaciones exacto, que pusiesen un poquito de luz en la oscuridad.
Absolutamente. Y al final tuve la sensación de todo y no haber visto nada, yo tengo una imagen de lo que viví ayer. Sí, no sé si te pasa, es como sí. yo veo, mi mente representa eso de una forma y así lo puedo asociar como un recuerdo, porque si no me es más difícil. Sí, todo oscuro, es complicado, pero qué interesante ver que en esa oscuridad absoluta podemos poner luz y todo también es muy sutil, ¿no? Como decías tú, el tacto se convierte en algo como súper especial, ¿no? Que toques a alguien, que sepas que está ahí, la voz, cómo nos escuchamos, cómo nos sostenemos, cómo incluso sin hablar sientes que estás sostenida en ese espacio, que no estás solo, y eso también empieza a relajar un poco quizá esos nervios o ese mareo o esa sensación inicial, ¿no? De no control. Absolutamente. Y creo que incluso había personas que después lo compartimos, ¿no? En grupo de ¿qué te ha pasado a ti con esto? Y hay personas que decían, yo necesitaba hablar para sentir que estaba existiendo en ese espacio, ¿no? Porque la oscuridad me deja en la nada. Y otros que decían, a mí me ha conectado con una sensación o de rechazo o de sentirme invisible. Entonces me he quedado más callado observando, ¿no? Pero las personas que estábamos alrededor teníamos presencia de esas personas también. Es como, aunque no estés hablando, yo te estoy sintiendo. Me parece como una experiencia como demasiado interesante. Uf, totalmente. Demasiado por procesar, por integrar. Y también me gustó mucho esa parte de qué conexión tan bonita se genera cuando quitamos ese personaje, esas etiquetas o eso que tu cabeza hace de manera totalmente inconsciente y de ya enseguida ves a alguien por su imagen y ya sin tú darte cuenta estás poniéndole significado a esa persona de lo que crees que hace o es ¿no? Entonces, cuando quitas el visual, todo es como muy neutral, muy puro, muy, muy auténtico, mucha esencia. Totalmente. No sé si... ¿Tú recuerdas lo que comimos ayer? Sí. ¿Comiste con los dedos? Sí. No, yo también. Sí, sí. Al final ya creo que los cuchillos, los cubiertos no tenían ningún sentido. Pero aparte me gusta mucho esta parte de autenticidad porque es una de las cosas que más me gustan de lo que haces tú también con tu trabajo. Uh-huh. Con la parte de comunicación y la voz. Es que dar a esas personas ese espacio que conectar con su autenticidad para que puedan transmitir su mensaje y conecten e impacten. Y me gusta mucho también otra cosa que pones de si has sentido alguna vez que no te gusta tu voz, porque creo que todos hemos vivido alguna vez esa experiencia de escucharte y no reconocerte. Esto me vino esta frase un día hablando con una amiga, de decir, es que si no te gusta tu voz es que no te conoces bien. Hay un libro de Françoise Dolto, que es una psicóloga, donde ella habla de la imagen inconsciente del cuerpo. Y se refiere a que aquello que tú ves en el espejo, más allá de esa imagen objetiva, que la objetividad es un poco difícil de situar, ¿no? Realmente tú lo que estás viendo es con los ojos de la experiencia, con lo que tú has vivido, con lo que te han dicho de tu cuerpo. Entonces muchas veces ves una distorsión. Totalmente. Y esto es difícil de concebir hasta qué punto aquello que pensamos de nuestras experiencias acaban transformando la visión que tenemos de la realidad, ¿no? Entonces ella hablaba de la importancia que tiene esta imagen en personas, por ejemplo, que han tenido anorexias, ¿no? Y dices, estás muy delgada, pero en el momento no lo ves. Porque cuando te miras en el espejo te ves sobredimensionada, te ves como muy grande, ¿no? Y es algo que te incomoda. Y esto no lo ves hasta tiempo después que tú puedes ver esas imágenes y decir, wow, cómo yo no era capaz de ver esto, ¿no? Porque tú creías otra cosa. Sí. Y con la voz es lo mismo. La voz no deja de ser una representación de una parte de ti que tiene una historia y un contexto, que es cómo tú te has relacionado las primeras veces con tu voz, con las voces de tus familiares, qué te incluso han dicho. Exacto, ese feedback que te han dado a veces de tu voz. Y yo ayer sentí que había una comunicación muy auténtica con todas las personas que estábamos ahí sentados, que se comunica desde un lugar totalmente distinto cuando no vemos. Pero qué importante es la labor que tú tienes de, ostras, que a la gente le guste su voz. Porque cuando te gusta tu voz empiezas a gustarte, te empiezas a gustar y desde ahí transmites desde un lugar distinto. Es que yo creo que es como una autenticidad de decir, necesito acostumbrarme al sonido de mi voz,
necesito acostumbrarme a esta manera auténtica de ser, sabiendo que me acojo con eso. O sea, es como, a lo mejor me he juzgado mucho en maneras esporádicas de expresarme, o es que tengo una voz bastante más ronca, ¿no? Pero es que es una calidad que es identificativa tuya, ¿no? Claro. Y se nota mucho cuando tú estás peleado con esa parte de ti, a cuando la estás habitando y estás sintiendo, me siento orgulloso de esta parte de mí. Porque además entiendo que hay tantas voces como personas. Entonces Absolutamente. todos tenemos una voz totalmente única y diferente y hay que amarla, ¿no? Que como también tú decías, es una habilidad que se puede trabajar. Y tu pasión de encontrar esta pasión por la comunicación a través también de la voz, ¿desde dónde nace? Pues yo, porque me sentía muy limitada con eso. Yo creo que es como el talón de Aquiles, ¿no? Además, me gusta porque la gente dice, soy especialista en comunicación y yo siento que, ostras, he trabajado cosas, pero que es realmente una pasión la que yo siento por aprender de esto y que quizás sí tengo una serie de herramientas, pero que me queda tantísimo por aprender en cuanto a la comunicación. ¿Crees que la comunicación y el autoconocimiento para comunicar desde la autenticidad van un poquito alineados? Absolutamente. Yo, cuando empecé a trabajar con la voz, fue porque me salieron unos nódulos en las cuerdas vocales. Y eso tenía mucho que ver con una tensión que había en la parte baja de mi cuerpo. Yo tensionaba la garganta porque tenía una tensión enorme en la zona de la pelvis y las piernas. Y esto a su vez estaba relacionado con una serie de actitudes corporales a causa de una serie de creencias personales y de emociones generadas en mi cuerpo. Entonces, yo cuando empecé a liberar mi voz, fue cuando empecé a trabajar con el cuerpo y empecé a descubrir la historia que había en mi pelvis. Empezaste a sanar eso que se había quedado congelado. Sí, de hecho hay una relación, o sea, a nivel anatómico, en las primeras fases del desarrollo embrionario, las cuerdas vocales y el cuello uterino son una misma cosa, que después se separan dos. Entonces, por eso a nivel anatómico se parecen tantísimo. Y cérvix y cuello, o sea, es como lo mismo. Qué interesante. Muchísimo. Entonces, yo también esto lo estudiaba con conciencia psicocorporal, de darme cuenta cómo son partes reflejas del cuerpo. Cuando tú estás aflojando una de estas partes, también tiene una resonancia en la otra. Claro. Y ahí empecé a hacer este trabajo y después me di cuenta también que darte voz es como decirle al mundo, esta soy yo, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de pensar, y es como ocupar un lugar. Porque a mí algo que me parece tan curioso es como la voz es algo súper intangible. Es como decíamos ayer, yo necesitaba ponerle como un color, como una imagen. Sí. Pero tú no puedes coger a la voz. Es muy difícil de definir, pero a la vez te toca profundamente. Pero profundamente. Es que incluso en la piel, en el cuerpo, es como... Y una cosa que aprendí con mi maestra de un método que se llama Liberación de las Corazas, se llama Maril Silamonte, ella me decía... el nombre. El método de liberación de las corazas. Es este método que te decía que yo practicaba con mi cuerpo. Y ella decía, tu voz puede estar dirigida a la mente de la persona, a su corazón, a una parte. Tú puedes hablar con una parte del cuerpo y la intención que tú pongas en hacer eso va a llegar de una forma distinta, a través de la imaginación. Y a mí eso me cautivaba, ¿no? De decir, algo tan intangible. Imagínate un estadio con un cantante. Pongo a Rosalía porque yo la amo mucho y estoy deseando, por favor, de ir a un concierto suyo, porque me parece una artista que yo no sé si canaliza a esta mujer cuando está... Pero Seguro. es que se emociona tantísimo y eso acaba traspasando la pantalla, aunque no estés ahí, aunque sea a través de una televisión, ¿no? Y es como ella, con un micrófono, está tocando un estadio de miles de personas, ¿no? Entonces, qué poderoso. Qué poderoso. Y qué envergadura tan grande tiene. Y como estamos grabando este podcast aquí, pero hay tantísimas personas que se van a conectar con esto a través del sonido también, que lo van a escuchar y que les va a tocar. Sí, porque una voz te puede conectar o generar todo lo contrario, rechazo. Depende desde el lugar, ¿no?, en que estamos diciendo de que salga esa voz. Y creo que por eso que todos trabajemos nuestra voz, nuestra comunicación, que también cuando se hace hemos liberado, como ayer que nos pasaba, ¿no? Hemos transitado y hemos aceptado muchos de los miedos que quizás siguen, pero están desde otro lugar. ¿Qué quieres decir desde otro lugar? Porque a veces todos compartimos, yo
pienso que compartimos muchos miedos, tenemos muchas vulnerabilidades compartidas, a veces en diferentes grados. Sí. Pero hay a veces que les damos tanta credibilidad y nos paralizan tanto que no es un aliado. Pero cuando entiendes, les das las gracias que estén ahí, que te protejan, pero simplemente sigues caminando. Incluso a veces empiezas a hacer cosas que sabes que te dan un poquito de miedo porque es ahí. O sea, el retarte, el salir de tu zona es donde te entre un poquito de miedo, pero que no te paralice tanto. Empiezas a verlos desde otro lugar y empiezas a ver los regalos y aceptas sus límites. Y creo que cuando ya hacemos esa labor de comunicar, de exponernos, de dar voz y dar luz y aceptar nuestra voz, hay mucho trabajo interno en el que hemos aceptado muchas de las voces. Yo me he trabajado muchísimo en miedo al rechazo. Y no sé en qué momento eso pasó a ser como, wow, ya no me está pasando esto. Pero me lo he trabajado, creo que de las cosas más recurrentes. Pues ya me explicarás cómo lo haces, querida, porque para mí también es una cosa a trabajar. Ya te explicaré, sí. A mí se me despertó mucho esto ayer. Porque yo estaba en una mesa, tú estabas en la otra. Yo estaba en la de mesas. 8 y tú en la de 10. Exacto, en la primera que yo tenía pared detrás. Creo que vosotros teníais gente a un lado y a otro. Sí, ¿no? yo tenía... Yo no lo sé. Yo solo sé que tenía gente delante y dos a mi lado. Y es que creo que sí, porque había gente, me acuerdo que contaron el cumpleaños feliz por ahí. Bueno, yo cuando me senté en la mesa estaba en la punta y además tenía una silla vacía al lado. Entonces fue un momento en que me sentí muy desubicada. Alberto me agarró un poco la mano, en plan, ¿estás bien? Porque me daba ese vértigo, ¿no? Sí. De la oscuridad absoluta. Y empecé a sentirme pequeñita de decir, como no puedo controlar lo que estoy viendo, tengo que alzar mi voz, ¿cómo me hago ver? ¿Cómo me hago ver? ¿Cómo me hago ver? En la oscuridad. En la oscuridad. Y iba mucho de conexiones, ¿no? Y al cabo de un rato se me pasó, pero pensé, por ejemplo, Enric, ¿no? Que tiene una voz fuerte, tiene una voz contundente. Enric Sánchez, que también trabaja en comunicación. Sí, entonces, y tiene un podcast también maravilloso como exacto, el tuyo. Como se llama Vidas Contadas. Vidas Contadas, el tuyo. ¿Hemos dicho el tuyo? El mío se llama Verdades Incómodas. O sea, que lo escuchen todas las personas que estén muchas aquí, gracias. por favor. Es maravilloso. Yo soy tu fan número uno, vamos. Muchas gracias. Me encanta. De verdad. Son como estos espacios de presencia que tú dices, ¿no? Pues eso. Y ahí te das cuenta de todos los pensamientos que iban sucediendo, ¿no? Y me permití acoger esta emoción. Piensas, una comida con los ojos tapados, sí, qué guay, vas a disfrutar con los sabores. Y ahí realmente pasaron muchas cosas. Tenemos una compañera que nos compartió qué bien que pude llorar y nadie me estaba viendo. ¿Has visto? Eso fue brutal. Totalmente. Pero es verdad cómo se despiertan todos esos miedos cuando vamos a situaciones diferentes. Yo creo que ayer vivimos un fluir con el caos en directo. Cada uno tuvo su propia experiencia y cómo esa parte de, ostras, soltar el control, de no ver absolutamente nada. Yo empecé a pensar, bueno, a ver, Diana, estás en un lugar seguro, aquí no va a pasar nada, tienes gente a tu lado, si tocas hay personas. Yo tocaba mucho la llave de nuestra taquilla para que no se nos perdiese, porque digo, a ver si luego se me va a olvidar. Pero era como, bueno, el diálogo interno era como, bueno, pues ir calmando, soltando el querer tener el control y empezar a intentar fluir. ¿Cómo se llamaba el restaurante? ¿Dans Le Noir? Sí. Dans Le Noir. Lo recomendamos, ¿verdad? Lo recomendamos. Muchísimo. Lo pondré en la descripción. Ay, sí. Y otra cosa que no hemos comentado, el camarero. Todos los camareros son ciegos, pero además tenía un humor. Brutal. O sea, es que nos reímos, ¿no? Barbaridad. Es que era aprendizaje por todos los lados, ¿no? Y el chiste ese, ¿cómo lo hizo de venir él? Lo de yo cuando me pilló un ciego, en realidad me lo pilló doble. También decía, vivo cerca de Vistalegre, o no sé, vivo en el noveno B. O sea, es que era todo el rato él, o sea, una cosa, un sentido del humor, qué importante es el humor. Totalmente. Y es una de las cosas también que me gusta del podcast, ¿no? Quitar un poquito de drama al caos, porque en la vida creo que todos, y a nivel también de cambios de conciencia, pasamos por distintos caos. Caos existenciales, caos de muchos tipos, ¿no? Podemos vivir. Y tú habrás vivido los tuyos. Es que cuando me dijiste eso, tú me preguntaste lo del nombre y estos días he estado buscando. Te dije, porque yo le he cambiado el significado a la palabra caos. O chaos, ¿no?
primero te diré que la experiencia de ayer a mí me recordó y te lo enlazo, a una experiencia que tuve hace muchos años que fue esporádica. Estaba estirada en mi cama después de... Eran unas navidades y teníamos familiares en casa. Estaba mi prima durmiendo en la misma habitación que yo y sentí como mucha paz y de repente sentí como si la realidad se me fuera cerrando y se abría otra realidad que era como un universo. Veía como un cohete y sentí como si... No que dejara mi cuerpo atrás, pero como si se hubiera abierto un plano y me sentí yendo hacia el espacio. Sentí un vértigo de decir, no tengo referencias, no siento mi cuerpo, no sé dónde voy. Siento un norte o un sur, no sé dónde está el horizonte, el cielo, la tierra, no lo sé. Pero cuando me pude relajar en esa sensación, creo que fue como un viaje astral espontáneo, me sentí con mucha paz en la nada, con amor y con paz. Es que incluso no era amor, era una paz, no sé si hay un verbo para definir eso, era como tanta paz que era una paz tranquilamente amorosa. Y después, al cabo de un rato, volví a mi cuerpo, ¿no? Pero esa memoria me ha quedado grabada. Entonces, he estado buscando el significado de caos, de chaos. Y en la mitología griega, en realidad, el caos significaba la deidad primera. O sea, era aquello que existe antes de todos los dioses y todas las fuerzas elementales de la naturaleza. Eso era el caos. Y en griego significaba chaos, era como hendidura que se abre, abertura de una herida, ¿no? Era como lo primigenio, lo que existe antes del orden de la vida, ¿no? Exacto. Y me he quedado con esta idea de cuando no hay nada, hay caos. Pero es que después cambió el significado. O sea, en el siglo V antes de Cristo se empezó a asociar el caos con la idea de vacío, con la idea de silencio y después con la idea de dispersión. Pero en realidad el significado original es esa cosa primera, ¿no? Como si fuera el origen. Como el nacimiento de algo que todavía no se ha creado, que no se sabe qué es. Como la potencialidad de todo lo que existe. A mí me encanta, es una palabra que no sé por qué me conecta tanto. Yo siento que como la gente huye tanto, a mí me atrae aquello de lo que la gente quiere huir. Es como, pero sí es bueno, ¿no? O sea, todo depende del significado que le demos. Como bien has dicho tú, yo le puedo poner otro significado a las palabras, que a mí sí me aporten lo que yo quiero que signifique, porque en el fondo nada existe. Entonces estamos etiquetando, poniendo significados a cosas para poder entendernos en esa comunicación. Absolutamente. Por eso luego tú, por ejemplo, en tu podcast muchas veces explicas mucho qué significa para ti esto, porque para cada persona significa cosas diferentes. ¡Wow! Tía, no me había dado cuenta de ese feedback, lo voy a ver más porque sí que es verdad que lo hago mucho. Claro, es como si yo te pregunto, entonces para ti, cuando yo te dije venir a fluir con el caos, a ti fluir con el caos, ¿qué significa para ti? ¡Wow! Creo que tiene mucho que ver con que para mí es la esencia del podcast. Yo no sé qué va a pasar, pero yo me siento tranquila contigo y confío que va a ser una conversación muy nutritiva para mí, para ti y espero que para las personas que nos escuchan. Eso sería como fluir. Me ha venido como, o sea, en el no control, estar en paz y en calma, con esa confianza. Totalmente. Y desde ahí fluir a lo que venga. Hay un tema que yo siempre me resisto mucho a sacar en el podcast y en conversaciones porque nunca sé cómo la gente lo va a entender, ¿no? Vale. Pero que es la canalización. Y a mí me recuerda un poco a esto, que la podemos definir de muchas maneras, como estoy conectada con una presencia, pero es como cuando es como salir a un escenario, imagínate, tienes un teatro lleno y tú sales, o como ahora que nos estamos lanzando a la piscina sin flotador. Me encanta. Y no tienes nada, pero en esa nada tú vas a encontrar exactamente qué es lo que quieres, como una sensación de un impulso interno de me quiero mover hacia allí, quiero hablar de esto, ¿no? Y a veces me pregunto, yo como cantante también, ¿no? Cuando estoy en un escenario, siento que yo quiero comunicar algo, pero que hay algo que va más allá de mí. No sé cómo, es algo que me enraiza profundamente en la tierra, que me conecta con el cielo, pero que
es algo que incluso pasa a través de mí. Es como una información que tú ni siquiera habías pensado y que viene, porque en ese nada o en ese vacío existen esas infinitas posibilidades. Entonces, cuando te abres y te conectas, como dices tú, pueden venir y pueden darse muchos escenarios distintos. A mí me pasa muchas veces incluso en sesiones. Yo no sé qué va a pasar con el cliente. Yo simplemente intento conectarme y fluir, conectarme para que el cliente conecte, para que se genere un campo entre los dos y a partir de ahí fluir con la sesión sin saber. Estoy desde un no sé muchas veces, pero confío en que lo que necesite la persona va a venir. Entonces, desde ahí, cuando empecé a soltar esa salvadora, que tenía que pasar algo en las sesiones sí o sí, o esa sensación incómoda que tienes al principio cuando empiezas a trabajar en este mundo del desarrollo personal, wow, conseguir quitar eso, que también no sería más que un miedo. Bueno, no sería más, como si fuese poco, ¿no? Pero sí, total. Entonces creo que eso se puede pasar en muchos escenarios distintos, porque ayer hablábamos de otras metodologías que usamos, pero yo creo que todo el mundo puede canalizar si está abierto a escuchar y no intentar entender. Y a partir de ahí no sé por qué me viene, pero me viene hablar de esto, me viene transmitir esto. Es una intuición. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo lo haces, no, para crear estas conversaciones, llegar a esa profundidad, esta empatía? Y digo, yo creo que habiendo hecho mucha terapia, de hecho, realmente habiendo recibido mucha terapia. Totalmente. Y eso lo digo a mi psicóloga, que se llama Marga Casanovas, que la quiero muchísimo por su incondicionalidad, por su amor, por su acompañamiento genuino siempre. Y le digo, es que tú me has enseñado una calidad de presencia que yo no conocía en mi vida. No hay cosa que yo no pueda decir que sienta que va a ser juzgada. No hay momento en que yo no me siente acogida a través de su mirada. Y no hace falta muchas veces que diga nada. Ella solo a veces me devuelve pequeñas cosas, ¿no? Ella tiene muchísimas herramientas, pero no importan. Exacto. Porque están al servicio de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no hago terapia, aunque sí un poco, porque realmente desde que empecé el podcast voy menos a terapia. Es terapéutico para ti. Es muy terapéutico. Sí. Entonces, ¿cómo es tan terapéutico hablar con otras personas y generar esa conexión? Y esa presencia, ¿no? Permitirte esa presencia, ese mirar a los ojos, ese no existe nada más importante que estar contigo y transmitirle eso a la persona y estar incluso aquí, ¿no? En este espacio que luego se nos pasa volando. Y Adrián muchas veces me tiene que avisar de Diana, se te está yendo el tiempo. Porque el tiempo, ¿no? La percepción del tiempo que a veces pasa rapidísimo y otras veces lentísimo. Y depende tanto la persona con la que estás, el contexto y lo que estés haciendo. Ese nivel de conexión. El otro día un amigo me dijo, el tiempo no existe, y me sigo quedando con esta frase. Es como, yo creo que cuando estás disfrutando el tiempo se dilata de una forma... espectacular. Sí. Sí, es como que engancha además tener esta sensación de presencia, porque luego vamos al mundo, salimos, ¿no?, a la realidad con tanta información y todo tan rápido que interesante es encontrar esos espacios y que cada persona que nos escuche encuentre esos espacios de conexión y de presencia, incluso con personas que ni siquiera conozcan, que se puede generar, como nos pasó ayer, un espacio que dices, wow, ¿no? Vaya conexión tan profunda hemos hecho aquí, esta experiencia no se me va a olvidar en la vida, estas personas no se me van a olvidar en la vida. Y tenía una percepción también de algo muy bonito están haciendo, igual que mueren cosas al momento, nacen nuevas. ¿Cómo qué cosas? Pues nuevas relaciones, nuevas conexiones, algo que no se sabe todavía, pero que confías y sabes que va a ser, tienes una convicción de que algo va a pasar, que esto no se va a quedar solo en esa cena. Y una reflexión que saco también de ayer, con todo esto que dices, es qué difícil es a veces llevar esto al mundo de cuando salimos a la calle, ¿no? A nuestra cotidianidad. Y pienso, es que a veces quizás tenemos tantos estímulos que no podemos percibir la profundidad de eso. Hablando de personas altamente sensibles, que va a haber aquí a lo mejor mucho diálogo sobre el tema, ¿no?, de lo que son, si existe o no existe la alta sensibilidad. Yo lo que sí que me doy cuenta, por ejemplo, en mi caso, que a mí comprender este término me ayudó mucho, ¿no? Porque para ti, ¿cómo lo entiendes tú, la alta sensibilidad? Yo entiendo que siempre me ha pasado
que en el día a día me saturo de estímulos y me canso mucho antes que otras personas. Tengo amigas que pueden ir a conciertos, estar en manifestaciones y todo con mucha gente y se sienten recargadas. Como que te drena de la energía, y a ¿no? mí me drena. Entonces ayer pensé, ¿por qué? ¿Por qué a unas personas les pasa esto? Hablan de profundidad de procesamiento sensorial en alta sensibilidad, ¿no? Pero es que está pasando. Y ayer pensé, es que a lo mejor en tu día a día están pasando muchas cosas que tú no eres consciente que tu cuerpo está leyendo, que inconscientemente estás leyendo capas de realidad que no te han explicado, que a lo mejor no te las han explicado de niño y por eso no eres consciente de que existen, pero están. Y una parte de ti sí que está haciendo esta lectura. Claro. Entonces ayer hubo un momento en nuestra mesa también que nos dimos cuenta de que se nos estaba atinando la intuición y que incluso acabamos frases de la otra persona. Yo dije una cosa, dije, sí, porque esa flor, solo dije esa flor, y Alberto que tenía al lado dijo, sí, una orquídea. Dije, ¿qué está pasando? Estamos conectados. Entonces, en un mismo plano. Es que era como... Sí, qué interesante esta parte que dices. ¿Y qué pasa? Pasa cuando existen esas conexiones y esa presencia. Claro, y eso a lo mejor está existiendo siempre y hay una energía física tuya que está disponible solo para gestionar eso. Y está pasando. La cosa es si tú eres consciente de que eso está sucediendo, ¿no? Otra cosa que yo últimamente hago mucho y que me gusta porque trabajo con la parte energética entendiendo que nuestro cuerpo emana energía y que tú tienes sensaciones muy distintas cuando estás con una persona a la otra, ¿no? Entonces me gusta ponerme cerquita de alguien, cerquita, como a unos 2 deditos de hombro con hombro. Y sentir la energía. Y sentir qué hay ahí. Y es muy curioso, porque también hago ese escáner visual y digo, ay, mira, me transmite esto, esto y esto. Y hay personas que tienen una ternura y hay personas que las notas como protegidas. Sí. O hay personas que a lo mejor es una percepción tuya, pero todo esto está sucediendo igualmente. Imagínate cuando estás en un sitio con muchísimas personas. No pasa mucho. Tú estás percibiendo eso, pero es que no te estás dando ni el tiempo de procesar. Esto te cansa. Sí, porque bueno, en la comunicación existe la parte verbal, la no verbal y la paraverbal. Y esa hay una parte que no, la gente cree que no existe y es extremadamente importante. Y la parte energética, no sé en dónde la clasificaríamos, pero yo cada vez le doy mucha más importancia. De hecho, yo te conté que para grabar aquí vine al estudio a ver qué tal la energía y que Adrián era parte importante por la energía que tiene de hacerlo aquí. Y me pasa muchísimo también cuando trabajo en empresa, ¿no? Siento la energía y tengo que hacer siempre algún ejercicio inicial para regular un poco la energía porque las personas con las que muchas veces trabajas en las empresas pues están desde un lugar también más operando desde el miedo, entonces tienes un poquito que regular que haya una vibración similar, ¿no? Para que no salten tantas defensas. Pero a mí me pasa mucho también al entrar en los sitios o con las personas y con los abrazos. Los abrazos me parecen mucho más bonitos que 2 besos. Soy fan de los abrazos. Me gusta. A mí me gustan los abrazos en los que sientes que puedes quedarte un ratito. Sí. Que no hay la presión de tengo que separarme. Te doy así 2 palmaditas en la espalda. Exacto. Y ya está. Que eso es muy de hombres. Es que justo el otro día estamos con un amigo y me dijo, yo he abrazado mal toda mi vida. Yo daba unas palmaditas y después ya soltaba. Y fui a mi terapeuta y me enseñó a abrazar. Y estuvimos minutos y minutos de abrazados con mi terapeuta. Y esto también lo había hecho. Se llama terapia de los abrazos. Con mi terapeuta estuvo ella 1 hora sosteniéndome, abrazándome. Y sostener que alguien te está sosteniendo con un abrazo, a veces es difícil de procesar, ¿eh? Cuán acostumbrado estás a dejarte sostener así tanto tiempo. Tanto tiempo. Wow. Y él me dijo, es que abrazas desde el otro lado. Tienes que poner corazón con corazón. Exacto. Y yo tengo la tendencia siempre de hacerlo al revés. Y noté ese cambio. Hay diferencia. Y es muy de hombres porque es muy la palmadita está en la espalda, es como, venga, pa'lante. ¿Sabes? Que bueno, ellos lo tienen también un poquito ciertas cosas ancestrales, ¿no? De machos, tirar pa'lante, ¿no? No de permitirse sentir. Entonces, si haces esto, no sientes, pero si abrazas realmente y coges bien el tacto, ahí ya estás sintiendo. Y eso es como, wow, ¿qué es esto? Total, es eso, es como se abre el espectro de sensaciones. Es como, si no lo estoy haciendo, si no estoy conectando, así no hay conexión. Es para no sentir. No sentir algo que puede ser muy agradable o desagradable. Las dos cosas son posibles, pero el extremo no es agradable o desagradable, es anestesia, no sentir,
a sentir todo el rango, ¿no? de posibilidades. Anestesia, el tema de cuerpo y cómo aprendemos a disociarnos de él. Siempre digo que soy una maestra de la disociación porque viví un trauma cuando era pequeñita y siempre era como qué capacidad del cuerpo, ¿no? de protegerse, de dejar de sentir. Yo cuando estudié trauma, eso me fascinó, ¿no? De decir, cuando estás viviendo una situación donde el cuerpo se siente y la integridad física de esa persona amenazada, tú puedes o atacar o salir corriendo, y si esas posibilidades no existen, no pueden ser hechas, entonces tú pasas a la congelación. Y lo que pasa con el cuerpo y con el sistema nervioso es que la respiración se ralentiza. Entonces entras como en un estado de que, ¿cómo se llama? No, catarsis no es la palabra, como Sí. Aletargado. Aletargado. ¿Vale? En el que dejas de sentir. Porque si respiras menos, entonces sientes menos. Y si eso no se trabaja después, tú acabas integrando ese mecanismo y en situaciones que son desagradables lo sigues usando, ¿no? Y para mí este trabajo del cuerpo lo que me ayudó es porque yo estaba como súper disociada y como insensible, ¿no? Y de repente empecé a sentí todo, sentí dolor, pero también sentí muchísimo placer. Claro. Era como después el cuerpo necesita recordar que puede volver a abrirse como una flor. El que cuerpo se ha tenido que proteger. tiene memoria de todo y necesita sanar esa energía que se quedó estancada. Y porque luego la memoria muchas veces también lo que hace la cabeza es olvidarte de eso. El otro día estaba con mi maestra de constelaciones y decía, cuando yo trabajo con gente y veo que hay periodos de su vida que se olvidan, que no recuerdan, ahí hay trauma. Y quizá no es el trauma que tú viviste, quizá fue un rechazo, quizá fue algo más pequeño. Pero yo pensé, wow, pues yo hay un montón de cosas que no recuerdo. Hay periodos de mi vida muy largos que no tengo, y pensaba que era algo normal, que no tengo ningún tipo de recuerdo, muy sutil. Dije, pues qué interesante, ahí habrá que observar qué pasa con curiosidad y con el cuerpo también. Y de alguna manera yo practicando el método de liberación de las corazas es muy curioso porque para mí cada sesión era como hacer un viaje y muchas veces me llegaban recuerdos de cosas que pensaba que no recordaba pero que sí que seguían habitando en mí. ¿Ves? Y era muy liberador poder acceder a eso. Y muchas veces se libraba algo doloroso y después volvía a conectar con un recuerdo. Era como la sabiduría del cuerpo que te lleva a decir, tú tranquilo, que si liberas eso que en un momento te protegió, pero que ahora no tiene sentido, porque te está limitando en la expresión de tu autenticidad, de conectar con las personas a través de las relaciones, de autoafirmarme, de tu autoestima, si quitas eso vas a poder expandirte, ¿no? ¿Y tú desde cuándo estás haciendo terapia y cursos y yo creo que para encontrar esa parte auténtica de Mireia? Desde mis 17, 18. Sí. Y ahora tengo, iba a decir 23, no, querida. No, 10 más. Tengo 33. Bueno, 33. Mira, nos llevamos 10. ¿Tú tienes 43? Bueno, no parece que tengas 43. Sí, sí. Y la planta cuarta. La planta cuarta. Yo estoy de camino. Estás de camino. Estoy de camino ahí. Aquí te espero. Pero creo que luego estaremos en otras muy distintas. Estarás en la quinta, no nos vamos a coger nunca. Oye, cuéntame un poco de tu apellido. ¿De mi apellido Chaos? Si te apetece, sí. Te cuento. Bueno, en realidad tiene que ver con eso. Y yo me reconcilié con él porque primero se reían mucho de mí. Me decían, porque además yo era una niña de pequeña que estaba a veces muy en babia, ¿no? Y me recuerdo que muchos profes me decían, ay, es que estás en babia. Y me llamo Chaos y el segundo apellido es Parra, que estar en la Parra, ¿no? Entonces era ya como 3 en 1. O sea, se reían mucho de mí. Y al final me reconcilié. Lo que me hace mucha gracia es que es un nombre que tiene como mucha fuerza. Mucha. Y un día me acuerdo que estaba en la universidad y vino un chico y me dice, tú y yo no podríamos tener hijos. Y yo, ¿por qué? Dice, porque yo me llamo de Juana de apellido, me mato. De Juana Chaos, era el terrorista. Bueno, pero más allá de estas anécdotas divertidas, tiene que ver con todo esto que te he dicho, ¿no? De entender
el caos como esa materia original, ¿no? No como la dispersión. Porque tú sientes que en tu vida, dentro de lo que tú entiendes de caos, caos y Parra tiene algo que ver. ¡Wow! Pues no lo sé. ¿A qué te viene? A ver, Parra podría ser de escritura, párrafo, había leído algo así, pero no lo sé, no me lo había planteado. Claro, es que el primer apellido es el padre, el segundo apellido es la madre. La madre. Yo creo que tú te sientas a gusto con el apellido es como que también integras una parte de tu familia o de la relación con tus ancestros por esa parte de padre o madre, ¿no? Que les honres. Yo, por ejemplo, con mi padre hay muchos años en que no... separaron cuando era muy pequeñita, no me he llevado. Entonces, cuando era, adolescencia tardía, me reconcilié con él y con... Mi padre es gallego, con que yo soy medio gallega. Yo antes decía soy catalana, ahora digo no, yo soy medio gallega, medio catalana. Y Galicia la siento como mi tierra. Y la casa que construyeron en el pueblito de Piñeira, donde vivían mis abuelos y que construyeron mis bisabuelos con pizarra de los canteros de Pontevedra. Es una casa hermosa en la que yo entro allí y siento que eso es mi origen también. Qué bueno eso, porque es muy importante honrar estas dos partes, ¿no? La parte gallega y la parte catalana. Sí, total. Ahí se sana mucho cuando hay esa aceptación. Fíjate que hemos dicho caos y yo te estaba hablando de caos como algo muy espiritual, ¿no? Como el origen de la materia, pero caos también representa a mi padre y es como nuestro origen quizás tiene estos dos vectores, ¿no? Que esto lo hablábamos, ya si nos metemos en esto, pero yo le decía ayer a Blanca, ¿tú crees que hay las familias de almas? Porque hay personas con las que yo siento una sincronicidad y como un reconocimiento que no sé explicar porque no las he conocido en esta vida. Empezamos a hablar de vidas pasadas y exacto. todo. Y hablaba justo hoy venía con el coche, con el marido de Blanca, con Patricio, y me estaba hablando que hace poco fueron a un congreso a Barcelona de un médico que se llama, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Sanz, y se ve que hace en un auditorio de Barcelona, en un teatro, unas conferencias donde van miles de personas para hablar de experiencias cercanas a la muerte, donde está testado científicamente de que existe, el por qué existe, ¿no? Y él lo explica y después las personas preguntan. Y también habla de los casos y dice, no, esto está confirmado, las vidas pasadas existen. Es como, parece muy volada hablar de esto, ¿no? Ay, a mí me apasiona. Pero yo sí creo. A mí también. Sí creo. Yo también. Y estoy aparte formándome con una maestra que lo hace y que se ha formado con los mejores. Y bueno, la tienes que conocer. O sea, en algún momento tendrás que venir, María Guzmán, tendrás que venir a algún taller, aunque hace muchas cosas en Tarragona. Es que me suena muchísimo, ¿eh? A lo mejor la conozco, ahora después la busco. Luego te enseño una foto. Pues es que a mí me alucina que se pueda hablar de esto. O sea, creo que hace unos años sería impensable que un médico estuviera en un teatro hablando de esto y hablando de estas afirmaciones. Sí, porque es lo que dices tú. A veces conoces a gente que dices, ¿cómo puede existir esa conexión tan al minuto o en segundos que te sientes como en casa? Esa es la sensación para mí, casa. Esta persona yo la conozco de antes, no puede ser. Y ya es como, bueno, pues tiene que ser de vidas pasadas, porque si no, no tiene ningún tipo de explicación esta conexión tan rápida. Yo tengo una pregunta en referencia a esto, que pido por favor que si alguien de la audiencia tiene respuesta o sabe de alguien que pueda tener respuesta, que venga y nos lo explique. Y es como, si hay personas que recuerdan cosas de su vida pasada o que hay intuiciones, ¿por qué no recordamos? ¿Cuál es el sentido de que no podamos saber quién fuimos? Porque tendría sentido que tuviéramos esa información porque nos ayudaría, ¿no? A desarrollarnos mejor, a tener un aprendizaje. Claro, hay profesionales que sí te ayudan a eso, como María. A recordar. Sí, a irte a tus vidas pasadas. Entonces, ¿tú crees que realmente sí que recordamos, pero que no tenemos la conciencia de esos recuerdos? No tenemos el acceso, quizás otro espacio-tiempo, y entonces a lo mejor no hay como otras dimensiones, no así. Entonces estás en un plano. O como no simplemente no nos han enseñado. Yo lo visualizo como así, me da a mí la sensación. Gusta. Hay un chico, no sé si lo conoces, que se llama Matías Di Stéfano. Es un chico que creo que tiene familia catalana, pero creo que es medio argentino también. Y bueno, él se ve
que tenía como un caos interior muy importante porque recordaba todas sus vidas pasadas. Wow. Entonces tuvo que ir a una chica que le ayudara a nivel energético y de cómo situarlo de no, estás aquí. Y todos esos recuerdos forman parte, o sea, como hacerle una línea estructural, claro. ¿sabes? De todas las vidas, pero colocadas en un sitio concreto, que no estuviera todo mezclado. Y pensé, madre mía, a lo mejor sí que es demasiada información. Es mucha información. Es mucha información. Y a ver cómo vamos. Pues vamos fenomenal para que me expliques esta maravilla que tenemos aquí, que se llama Puta Diosa, y que hay una camiseta estupenda que a mí me fascinó primero cuando te descubrí, y luego descubrí ya la camiseta y dije, esta camiseta yo la quiero en mi vida, yo la necesito, porque a mí estas dos palabras, yo cuando las digo es como que, wow, siento como un poder interior que digo, es maravilloso. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo nació? Hay muchas capas de significado, pero sobre todo esto, yo estaba haciendo un día una sesión de metaprogramación cognitiva con una amiga, que es un método de visualización. Sí. Y yo me di cuenta de que para mí la palabra puta está muy asociada con una serie de características que yo necesito integrar en mí. Porque normalmente, o sea, esta palabra se ha usado durante siglos para denigrar a la mujer. Sí. Pero no solo en su sexualidad, sino en su ambición, en su capacidad de ponerse en primer lugar, ¿no? En su capacidad de sustento económico. Me acuerdo una vez con una clienta que estaba acompañando, ella me contó la historia de que ella, claro, época post-franquista, ¿vale? Cuando era jovencita se quería ir a estudiar al extranjero idiomas. Entonces, ella lo contó a su familia, sí. Y eso no estaba bien visto, ¿no? Oveja negra, pero de las primeras. Y su abuela le dijo, eres una puta. Y pensé, madre mía, las mujeres usando esto en contra de nosotras mismas, pero en realidad lo que estás diciendo es, no te mereces esto, o sea, no puedes escoger ese camino que tú quieres. Ponía esa connotación para cuando la gente quería ser libre. Exacto. Entonces, lo de puta diosa vino porque después también descubrí que en nuestra cultura occidental nosotras hemos dividido como estas parcelas de la mujer en cuanto, por ejemplo, diosas orientales como Kali, Dakini, ¿no? Son diosas que tú las ves representadas con la agresividad, con la rabia, con la sexualidad, con el poder. En cambio aquí hemos quitado ese fragmento de realidad y nos hemos quedado con las vírgenes, con la madre, con la mujer de bien, con la hija, con la virgen. Entonces era como puta diosa es volver de alguna forma simbólica, que tenía un sentido para mí, unir esto. Y es como yo no tengo que escoger entre ser una mujer respetada, en ser madre, en ser una persona que tiene un cargo importante o tiene un reconocimiento a nivel profesional, lo que se siente digna de, con estar conectada con mi sexualidad, con mi ambición, con mi morro, con mi... toda esa parte, con mi rabia, que a las mujeres se nos ha capado muchísimo esto. Ay, me encanta. Entonces es como es una integración de todo, es una aceptación de todo lo que eres, del todo y de la nada a la vez, ¿no? Porque eres todo si quieres y nada también. Qué chulo. Me encanta además la integración de la ira, porque es verdad, es así. Hemos aprendido además a sustituir las mujeres la ira por la tristeza y los hombres al revés. Eso es. Porque antiguamente no se permitía, ni al uno ni al otro. Entonces yo siempre digo que para mí, yo me hice esta camiseta para integrar esta parte. Sé que hay mucha gente para que fuese un anclaje, además, un anclaje muy bonito. Exacto. Y yo sé que hay muchas personas que no les gusta nada, que incluso decir puta, ¿no? O dicen, yo es que no la podría llevar por mis hijos. Y lo entiendo perfectamente porque esta palabra tiene un peso muy fuerte. Y un momento pensé, yo puedo cambiar lo que representa esta palabra para mí, pero siempre va a haber algo que yo no sé si es parte del inconsciente colectivo también, que pesa en esta palabra, ¿no? Pero me sigue pareciendo como muy interesante, porque sé que mueve y toca cosas y que nos confronta con cosas, ¿no? Y a mí esto, mi podcast se llama Verdades Incómodas porque voy a tocar temas tabús, cosas escondidas, el caos, lo negro, lo oscuro, lo innombrable, lo incómodo. Hay que tocar, hay que sentir, hay que permitirse sentir. No pasa nada por sentir, no hay que huir de sentir. Se puede sentir más comodidad, que es a lo que todo el mundo se quiere acercar, y la incomodidad es como que huimos. Si algo me genera incomodidad, no.
Si puta me genera incomodidad, no lo compro. Pero puta diosa tiene una integración, solamente le gustará quizá a personas que ya hayan integrado todas esas partes. Que hayas integrado tu puta interior, ¿no? Claro. Me gusta, me gusta. Y que le des espacio. O sea, al final también es esa parte de poner luz a las sombras, luz en la oscuridad, como lo que pasó ayer, ¿no? Es poner luz a eso que no queremos ver. Es eso. Que tú también lo haces con tu podcast. Yo escuché una vez una frase de Jung, ¿no?, sobre el camino de individuación, que consistía realmente en unir todas las partes de ti. Y a mí siempre me viene la imagen de un mandala. Como es esta figura que habla de la integración, ¿no? Cuando dicen cuando estás en un momento de confusión o de dudas sobre cosas, que dibujar un mandala te ayuda a unificarte interiormente. Pues yo siento que es esto, es como yo le doy espacio a mí en todas las partes de mí, porque yo puedo escoger mi rabia y usarla, porque yo antes no me la permitía, pero es súper necesario. Yo la agradezco profundamente, me ayuda a poner límites, me ayuda a ser asertiva, me ayuda a ser auténtica. Tener mejores relaciones. Sí. Yo hice un mini vídeo de la ira sana, porque es como, claro, estamos tan confundidos con lo que es la ira y es tan importante sentirla para esa comunicación asertiva, para ese poner límites que casi siempre son objetivos recurrentes en las sesiones y en las empresas. Y claro, se quedan alucinados cuando yo se lo digo, ¿qué tal tu relación con la ira? Fenomenal, la gestiono súper bien. Digo, ya solo te la dejas sentir en el coche, ¿no? Sí, sí. Y es un temazo el de la ira, ¿eh? Nos da para otro episodio completamente. Nos da para otro episodio. Yo diré que desde que he cogido mi ira me he vuelto más creativa, porque es una fuerza primordial brutal. Sí. Hay un... Y decir el no sin sentirte culpable. Cuando no te apetece algo, no, y ya está. No, mira qué suave. No dar explicaciones, enredarte. No, no puedo. Totalmente. ¿Qué ibas a decir del libro? Hay un libro de Marie-Lise Labonté donde él habla de un cliente, bueno, una persona que acompañó que era artista y que él tenía mucha ira también por temas de violencia de abuelos, padres, en donde sus obras eran lobos, él cogía barro, pero con mucha dureza, con cuchillos, él estaba como haciendo la forma de esa obra, ¿no? Y a medida de ir trabajando a través de los movimientos psicocorporales, esa fuerza, esa ira la transformó y eso acabó teniendo otro cauce muy conectado con algo muy poderoso, pero con la sexualidad. Y me acabaron siendo hombres y mujeres que hacían el amor. Y pensé, es que la energía sexual es la energía creativa y creo que la rabia también es algo que nos avisa de que se ha transgredido un límite, pero también es como muchas veces cuando tenemos ira o rabia reprimida, es como que nos estamos dando permiso a ese chorro vital nuestro a que tenga el espacio natural o que coja el camino creativo, ¿no? Como una flor que quiere salir de la tierra y que y tiene que hacer ese empuje hacia afuera, ¿no? Estoy visualizando cada una de las cosas que dices. ¿Sí? Y lo Tú eres muy visual también. Sí, y lo veo así además porque es como la ira es un impulso hacia adelante, es una energía que te invita a accionar y aprendemos a bloquearla. Y te invita además a ser auténtico, lo que decíamos, ¿no? Se ha traspasado algún límite, algún valor, algo nos está honrando y te avisa el cuerpo de que eso está pasando. Entonces, qué valiosa es permitirte sentir la ira y que te permite la creatividad y crear tu camino, que es lo que necesitas. Necesitas esa fiereza positiva. ¡Wow! ¿Esto es algo que tú usas o porque me gusta mucho lo de fiereza positiva? Sí, es un recurso que usa Gilligan. Tenemos la fiereza positiva, la ternura. Son dos muy interesantes, pero la fiereza positiva... Me gusta. Es quizá menos agresivo para escucharla a la gente que la ira. Como el pasito como, previo para acostumbrarte venga, fiereza positiva. Vamos para adelante. Mireia, creo que vamos a tener que ir terminando con toda la pena. El tiempo se me ha pasado extremadamente rápido. Creo que ha habido temas demasiado interesantes como la luz en la oscuridad, los miedos que hay que atravesar para conseguir ser auténticos y comunicar desde ahí. Que la comunicación
y el autoconocimiento están extremadamente relacionados, que gustarnos nuestra voz es gustarnos también a nosotros, o sea, tener un poquito, que también sube esa autoestima, ¿no? De creérnoslo, la importancia de conectar con el cuerpo y sanar esos traumas que se han quedado congelados y que no permiten que toda nuestra energía fluya. Esté disponible para nosotras y nosotros, sí, sí. Y por último, la maravilla de Puta Diosa, tu podcast, y la importancia de la ira, de esa ira o fiereza positiva para ser creativos, conectar con nuestra sexualidad y darnos permiso para construir nuestro camino y poner límites. No lo podría haber explicado mejor, o sea, qué buen recap has hecho así en un segundo de todos los temas. ¿Con qué te quedas tú? Con tu mirada. Muchas gracias. Gracias a ti. Anita.